Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor por tener otra oportunidad de estar acá juntos, de tener este espacio para reflexionar, para pensar, para meditar en su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Se encuentra en los Evangelios, se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 13. El Evangelio de Lucas 24 a partir del versículo 13. Y yo voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Dice así el texto. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él le preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que iba a libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde se encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Es un texto maravilloso, un texto, probablemente uno de los textos más lindos, más emotivos del Nuevo Testamento, este pasaje que casi se predica solo, de los caminantes de Emaús, que se han hasta hecho canciones. Y hay distintas maneras de abordarlo, pero hoy yo quiero abordarlo desde una faceta. Hoy quiero ponerme en la piel de estos 2 discípulos, de estos 2 caminantes que van a Emaús. En principio están dejando atrás Jerusalén. Estos vuelven de Jerusalén y vuelven a su pueblo natal, al pueblo donde vivían, vuelven frustrados, vuelven tristes, vuelven decepcionados y le están dando la espalda a una ciudad, pero no solo una ciudad, le están dando la espalda a un proyecto, le están dando la espalda a un sueño, le están dando la espalda a una ilusión y están volviendo a su pueblo, a su vieja vida quizás, derrotados, desesperanzados.
Ahí dice el texto que son 11 kilómetros que separa Jerusalén de Maús, otras versiones hablan de 60 estadios, y que van conversando sobre lo que había pasado. Yo me imagino a estos dos discípulos, por eso decía de ponernos en la piel, conversando, pensando o tratando de encontrar respuestas que probablemente no las tenían sobre todo lo que había pasado. Cómo ese proyecto, cómo esa ilusión, cómo esas esperanzas que se habían centrado en la figura de Jesús, del Mesías, del Maestro, se habían venido abajo de repente. Y probablemente no encontraban respuestas porque la realidad los desbordaba, como nos pasa muchas veces a nosotros. Hay momentos en la vida en que no encontramos respuestas, hay momentos en la vida donde la realidad parece que nos desborda, y así iban ellos. Pero hay algo bueno en lo que me quiero detener acá, y quizás como una primera enseñanza. Son capaces de poner en palabras lo que les está pasando. A ellos les está pasando algo y lo pueden verbalizar. El texto nos dice que no iban callados, sino dice que iban conversando y discutiendo todo lo que les había pasado. Y esto es algo bueno en principio. Es algo bueno porque pueden poner en palabras lo que les pasa, no se aislaron. Y por eso decía tal vez una primera enseñanza en este aspecto. En tiempos de desorientación, en tiempos cuando el camino se vuelve incierto o entramos en ciertas crisis o nos frustramos, no te aísles, no te cierres. Intentá poner en palabras lo que está pasando. Yo sé que es raro que en este tiempo de aislamiento social decir no te aísles suena tal vez raro, pero gracias a Dios no estamos del todo aislados. Si bien no podemos reunirnos, no estamos del todo aislados. Y tenemos un montón de herramientas que nos dio la tecnología, que la podemos usar para bien y están a nuestra mano. Entonces, la primera enseñanza es no te aísles. Acá Cleofás y el otro discípulo, que no conocemos el nombre, eran una pequeña comunidad, un grupo pequeño, y tenían esta posibilidad de conversar y de poner en palabras lo que le estaba pasando. Hay que aprovechar este tiempo en el que estamos aislados, pero no del todo, y ponernos en contacto con el otro, con nuestra comunidad de fe, con nuestros hermanos, para poder abrirnos y al mismo tiempo estar atentos por si hay alguien que sabemos que está en crisis y está en dificultad, también llamarlo, también mandarle un mensaje, también hacer un Zoom. No aislarnos. Ahora, hay algo que me llama la atención a mí en este texto, que está en el versículo 15. Dice, mientras conversaban y discutían. Esto es interesante, porque no solo conversaban, sino que estaban discutiendo. Y es interesante, y me pregunto, ¿de qué estarían discutiendo? La primera idea que me surge a mí es, ¿de qué estarían discutiendo? Lo segundo que me surge es ese momento, o el momento de crisis, el momento de dificultad, el momento de incertidumbre, ¿es el mejor momento para discutir? Bueno, a priori yo diría que los tiempos de dificultad, o los tiempos de crisis, o los tiempos de incertidumbre no son los mejores momentos para discutir. Sí son los mejores momentos para hablar y para conversar, pero para discutir solemos estar demasiado sensibles, solemos estar exasperados, solemos tomar decisiones apresuradas, solemos decir palabras hirientes. Pero lo otro que me viene también acá a preguntarme es, ¿de qué discutirían? ¿No tenían ya suficientes problemas con lo que había pasado, de que se les había venido abajo el proyecto de vida con el Maestro, todas las ilusiones que tenían, la mirada particular sobre el Mesías, como para que ahora se pusieran a discutir? Y acá es donde yo me los imagino, no lo dice el texto no lo dice en ningún momento, pero sí me los imagino tal vez reprochándose. Yo te dije que no había que hacer esto, yo te dije que no había que seguirlo, yo te dije que estábamos perdiendo el tiempo. O quizás, como nos pasa a veces, autoinculpándose, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta antes que el Maestro lo iban a crucificar? ¿Cómo no me di cuenta que este proyecto se iba a venir abajo? La discusión, el reproche, el pase de factura, de vuelta en tiempos de crisis no es lo mejor, porque como dije antes, nos lleva a tomar decisiones erradas, nos lleva a apresurarnos y tal vez como estos dos caminantes, nos lleva a
darle la espalda al proyecto de vida que teníamos, darle la espalda al llamado que alguna vez sentimos. Simbólicamente bajarnos del barco. No, yo me subí a este barco al que me invitó Jesús, pero la cosa no funcionó como yo esperaba, así que me vuelvo. Ahora, en este versículo 15, en la segunda parte, dice que en medio de esa conversación y esa discusión, ahí está el final de ese versículo 15, donde dice que estaban conversando y discutiendo, y quizás en el momento más álgido de la discusión, aparece el Señor. Dice el versículo 15, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y este es un momento clave del pasaje. Jesús entra en escena en este momento, y es particularmente interesante que entra en escena en este momento, porque en el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo, a Jesús lo habíamos dejado, la última vez que habíamos visto a Jesús, o la última aparición de Jesús, era Jesús en la cruz. Jesús había muerto. Ahora aparece en escena Jesús por primera vez, junto con estos caminantes, en el momento de mayor crisis. Y eso me hace acordar a otro pasaje, muy famoso también, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y es cuando Jesús se aparece a los discípulos en medio de la tormenta. ¿Y por qué me hace acordar a ese pasaje? Porque en ambos casos los discípulos, los del barco en el mar de Galilea son otros discípulos, son los 12. En este son 2 discípulos, Cleofás y otro que no sabemos el nombre. Pero en ambos casos los discípulos están atravesando un momento de dificultad, de crisis, de incertidumbre. El texto del que les hago mención, del Evangelio de Marcos, dice que están remando y que vienen remando hace rato. Dice que al anochecer se subieron a la barca y que ya era cerca de la 4ª vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la mañana. Es decir, no habían estado un ratito remando, no habían estado un ratito intentando llegar al otro lado, no llegaban. Y dice que remaban con fatiga. Y me imagino que en ambos casos estaban los reproches, las dudas, las incertidumbres. ¿Quién me mandó a subirme a este barco ahora? ¿Quién me mandó a subirme a este barco para pasar del otro lado? Y lo que veo como común denominador en estos 2 casos es que el Señor se hace presente en el momento de mayor dificultad. En el momento de plena incertidumbre o en el momento de mayor discusión, el Señor se hace presente. Y lo interesante es que en ambos casos, tanto los de los discípulos que están en el mar como estos 2 en Emaús, no los reconocen. No se dan cuenta. No se dan cuenta que es el Señor. A veces pareciera que en tiempos de crisis, de dificultad, de incertidumbre, nuestros problemas son tan grandes, nuestras dificultades tan inmediatas, nuestras crisis tan difíciles de sortear, que pareciera que estamos tan concentrados mirando nuestros problemas, tan concentrados mirando nuestras crisis, tan con la mirada fija en esa posición, que Jesús está a nuestro lado y somos incapaces de reconocer a Jesús. A veces estamos tan metidos en nosotros mismos y tan con la mirada puesta para el lado de los problemas que somos incapaces de reconocer que el Señor está acá a nuestro lado y que vino al camino en el momento de mayor incertidumbre y que está caminando con nosotros. Ahora, volviendo al texto, dijimos estos 2 están ahí dice que van caminando y que se les aparece el Señor y que no lo reconocen. Y esto es lo que hace curioso, tan curioso este texto, porque el Señor se acerca y ellos le empiezan a contar al Señor cosas que le habían pasado al Señor. ¿Sí? Eso hace curioso, le están contando lo que le pasó al mismo. Ahora, hay 2 acciones de Jesús que a mí que quiero recalcar acá. La primera acción es que Jesús se acerca a ellos. Jesús achica distancias. Jesús se acerca. Y la segunda es que se pone a caminar con ellos. No solo se acerca, sino que los acompaña. Jesús se transforma en el compañero de viaje de ellos. Y esto me lleva a reflexionar algo que acabo de decir también.
es muy probable que en los momentos de mayor dificultad nosotros muchas veces estemos tan centrados en la dificultad y en el problema que no tengamos la capacidad espiritual de reconocer a Jesús, inclusive de reconocerlo a Jesús en medio de ese problema y no solo al lado. A veces está ahí Jesús, a veces está el Señor y nosotros no somos capaces de verlo como le pasó a estos caminantes de Emaús y tampoco somos capaces de sentirlo como les pasó a estos caminantes de Emaús. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, pero más adelante dice que ellos sentían en su corazón. Sí, pero empezaron a sentir en su corazón después que el Señor les empieza a hablar. Pero antes son ellos los que le dicen, pasó tal y tal cosa, y no solo no son capaces de verlo, ni de sentirlo. Pero lo interesante de la cuestión es que Jesús está ahí. No lo ven, ni lo sienten, pero está ahí. Y acá quiero detenerme un momento. Porque a veces en nuestras experiencias de fe, en nuestro andar, en nuestro quehacer cristiano, estamos muy atados a lo emocional, muy atados a lo emocional. Creemos que a Dios hay que sentirlo sí o sí, indefectiblemente. Estamos muy atados a experiencias sensitivas o sensoriales. Entonces tengo que sentir la presencia de Dios. Y si no siento la presencia de Dios es que algo anda mal. Tiene que haber algo que sea transferible a mis sensaciones y con este accionar corremos un riesgo muy serio, que es reducir nuestros encuentros con Dios a experiencias sensibles, a experiencias emocionales. Y el problema es que si no sentimos nada, pensamos que Dios no está. Si no sentimos nada, ¿será que el Señor no está? Y estos dos no sentían nada, pero Jesús estaba con ellos. A veces tenemos una idea muy fija de cómo tiene que ser el hablar de Dios, quizás por tradición, quizás porque nos dijeron que era así, quizás porque tuvimos alguna que otra experiencia en ese lineamiento, pero a veces estamos muy seguros de cómo tiene que ser, es una idea fija, el obrar de Dios tiene que ser así. Paso adelante en la reunión porque quiero sentir algo. Entonces paso adelante en el llamado de la oración al final y tengo que sentir. Y si no siento nada, la presencia de Dios no estuvo, no bajó la presencia de Dios. O si no siento nada y capaz que veo que otros sí, porque qué sé yo, porque veo que tienen ciertas actitudes corporales, imagino que entonces el Señor me hizo así algo así como una gambeta, me esquivó el espíritu y a mí no, porque entonces hay algo que está mal en mí. Hay algo que tenemos que tener claro y me parece que esto es fundamental en este aspecto. Nuestra relación con Dios no se basa en experiencias emocionales. Nuestra relación con Dios no la podemos reducir a emociones o sentimientos o sensaciones. No digo que no pueda pasar, por supuesto que sí. Pero si la reducimos como el único medio por el que nosotros podemos relacionarnos o experimentar la presencia de Dios, estamos equivocándonos. Básicamente porque la fe no es lo que siento, la fe no es lo que veo, la fe es lo que creo. Y a veces nuestras manifestaciones espirituales o nuestros caminos espirituales nos llevan a andar por espacios que están circunscriptos únicamente a lo que yo puedo experimentar. Entonces necesito sentir un fuego porque si no, Dios no está. Necesito que cuando oro algo pase porque si no, no se contestó la oración. Necesito que en la iglesia cuando estoy adorando, no sé, me caiga polvo de oro para mostrar, para sentir que ahora sí la presencia de Dios está. Tenemos que tener claro que sobre todo en los momentos de dificultad, el Señor está a nuestro lado. El Señor está siempre, pero sobre todo en los momentos de dificultad. Lo veamos o no, lo sintamos o no. Versículo 17. Jesús le preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Qué cosa interesante. Como que Jesús se quiere meter en la charla, se quiere enganchar. ¿Sí? Como si Jesús no supiera de qué van hablando. Él se quiere enganchar, ¿no? Y ahí en el versículo 17 al final dice, cuando les pregunta de qué van hablando, dice que
atención con la actitud de estos dos caminantes. Se detuvieron tristes. Ante la pregunta del Señor, se detuvieron tristes. Y son dos expresiones interesantes las que aparecen acá. La primera es que se detienen. Se detienen. El texto, el término en griego es como si se quedaran duros, quietos, en pausa. Nosotros diríamos, se quedaron helados. Y la segunda expresión que es interesante acá, de estos dos caminantes, es el término tristes. La versión que leí yo, que es la Dios habla hoy, dice que se detuvieron tristes. Y la expresión en griego, si uno va al griego original, la expresión es como que tenían la cara triste. La tristeza se les notaba en el semblante. No era solamente emocional, no era una carga, se les notaba físicamente. Y digo acá, curiosamente vivimos en una época en la que tenemos como prohibido, no se nos permite estar tristes. En una época de la selfie, en la época del exhibicionismo constante, en la época de las redes sociales, en la época de mostrar nuestra felicidad como dé lugar, en una época en la que hay que no sufrir porque es algo malo, pareciera que tenemos que mostrarnos felices siempre. Siempre nos tenemos que mostrar felices. Ahora, yo creo que esta idea de no poder mostrar la tristeza repercute muchas veces en nuestra espiritualidad, porque pensamos que tiene que ser así. Pensamos que no tenemos que estar tristes. Y sobre todo, un cristiano no puede estar triste. Y eso nos genera una deficiencia espiritual muy grande. Sobre todo porque si no está bien que estemos tristes, no solo no nos atrevemos a mostrarnos nosotros tristes, sino no nos atrevemos a mostrarnos tristes ante los demás. Y a veces, en nuestra comunidad cristiana, en nuestras iglesias, no tenemos espacios específicos para mostrar nuestro dolor. No hemos sido capaces de crear espacios en los que uno libremente pueda mostrar su dolor. Y esto es una deficiencia muy grande, no solo espacios, sino también generar confianza con mi hermano en la fe, con mi amigo en la fe. Generar la suficiente confianza como para que pueda mostrarle mi dolor y le pueda decir, me pasa esto. ¿Sabes qué? Me pasa esto. Y en esta comunidad primitiva, estos dos que son comunidad, son capaces de expresar lo que les pasa entre ellos y también son capaces de expresárselo al Señor. Bueno, Jesús se acerca a los caminantes, como dije antes, y les mete el dedo en la llaga. ¿Sí? Como si no supiera lo que les pasaba, les pregunta. Y ellos les contestan, pero les pregunta ahí, preciso. Jesús sabe lo que les pasa, pero Jesús necesita que ellos le expresen su dolor. Y ahí es donde le cuentan todo, ahí vamos a partir del versículo 19, le cuentan todo, con lujo de detalle, porque uno no puede negar que el relato que le hacen es muy preciso. Pero lo interesante de lo que le cuentan, que bueno, que a partir del versículo 19 dice, ¿no?, que Jesús de Nazaret, profeta poderoso en hechos y en palabras, lo agarraron los jefes y sacerdotes, lo condenaron a muerte, lo crucificaron. Lo interesante de este relato que hacen ellos es que le cuentan su visión, su perspectiva, y se lo cuentan como si fuese la única. De hecho, a partir del versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Hay algo que es muy destacable en el informe. Le cuentan a Jesús muy pormenorizadamente todo lo que pasó. Y nosotros no podemos negar que está muy bien relatado, no le mienten en absoluto. Ahora, hay algo que quiero destacar ahí, que son las emociones que tienen estos dos discípulos. En el versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a Israel. Tenían la esperanza, ya no la tienen. Están desesperanzados, están desilusionados, están sin confianza. Se les vino abajo la fe. Y el versículo 22 dice, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado. Otras versiones dicen asombrados, pasmados, sorprendidos.
Pero tenemos entonces dos emociones claras en estos caminantes. Están desesperanzados, perdieron la esperanza y están asustados. Y ya en los primeros versículos ya sabemos que estaban paralizados y tristes. Fíjense la conjunción de cosas. Paralizados y tristes, desesperanzados, asustados. Tiempo de crisis, ¿no? Y le cuentan todo y Jesús los escucha. Pero lo que tiene Jesús para darles, después de que los escucha atentamente mientras caminan, la palabra que tiene Jesús para ellos es una palabra de corrección. Y a veces estamos tan enfrascados en las crisis que solamente vemos una perspectiva de esas crisis. Como dije antes, a veces estamos tan enfrascados en nuestros problemas que somos incapaces de ver a Jesús que está a nuestro lado. A veces estamos tan enfrascados en nuestras crisis, a veces estamos tan enfrascados en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que también somos incapaces de ver otra perspectiva de la realidad que nos está aconteciendo. Y a estos les está pasando exactamente esto. No son capaces de ver otra realidad. Ellos le cuentan la verdad a Jesús. No le falsean, no le achican datos, le cuentan la posta. Pero la posta que le cuentan es una forma de ver la realidad. Ahora, Jesús no les corrige la forma en que ellos contaron los sucesos. No le dice, ustedes contaron mal los sucesos. Jesús lo que les dice, lo que les corrige, es la perspectiva que ellos tenían sobre esas circunstancias. Estaban tristes, estaban derrotados, las cosas no habían salido como esperaban y probablemente los hubiera animado que alguien les cambiara, que les revirtiera las circunstancias. Pero las circunstancias no cambian en este relato, no van a cambiar. Lo que el Señor hace es cambiarle la forma en la que ellos están leyendo sus circunstancias. Y es ahí donde aparece el acento en esto. El problema de los caminantes de Emaús es también nuestro problema. Muchas veces queremos que cambien las circunstancias, muchas veces queremos que se modifique nuestra realidad, pero probablemente el Señor lo que está queriendo en esas circunstancias que tal vez no se modifican es que lo que tiene que cambiar es el modo en que nosotros tenemos de percibir esas circunstancias, el modo en que nosotros tenemos de pensar, de estructurar nuestra realidad. Probablemente las circunstancias no cambien, como en este caso no cambiaron, pero sí cambió el modo en el que las podían leer. ¿Y cómo cambió? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo cambió ese modo de ver? Por dos cosas. Porque el Señor les explica la palabra, se las explica a la luz de sus circunstancias. Dice que les explica todos los libros de Moisés y los profetas a partir de sus circunstancias. Y lo segundo que hace es partir el pan con ellos. Y con esto quiero cerrar. El Señor les explica su contexto, su circunstancia a partir de la palabra. Y esto nos dice una cosa. A veces estamos obsesionados en que las circunstancias cambien. Y quizás las circunstancias no tienen que cambiar. Quienes tenemos que cambiar somos nosotros y el modo en que vemos esas circunstancias. Y eso nos dice otra cosa fundamental. La palabra es siempre actual. La palabra es siempre vigente. Y aplicar la palabra a nuestras vidas es analizar nuestras circunstancias a partir de lo que nos dice la palabra. Y lo segundo que el Señor hace, y que es una acción hermosa, es partir el pan. Y es cuando a ellos se les abren los ojos. Ahí en el 31 dice, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Dos cosas que hace el Señor. Palabra y pan. Palabra y pan. Palabra que enciende los corazones que estaban lentos para creer y ahora están encendidos. Palabra que enciende esos corazones, que les da la capacidad de entender sus circunstancias. Y pan que abre los ojos. Pan que les permite ver cuál es la realidad que los rodea y cómo leer la realidad, a pesar de que no cambie, cómo leerla desde otra perspectiva. Qué importante en este tiempo que tengamos la capacidad de cambiar los lentes con el que estamos mirando nuestras circunstancias. Sacarnos los lentes de mirar de cerca, de
mirar lo terrenal, cambiar la mirada humana, finita, chiquita, puramente material, y ponerlos los lentes de la mirada celestial, de la mirada divina. Entender que detrás de todo eso hay un gran propósito de Dios. Permitime que ore justamente de todo esto, por todo esto de lo que estuvimos hablando en esta reflexión. Señor, te damos gracias porque nos elegiste, porque tenemos el enorme privilegio de ser tus hijos, porque nos llamaste. Y Señor, gracias porque a pesar de que tal vez estemos pasando por crisis, por dificultades, por incertidumbres, hay dos cosas, Señor, que tenemos que tener bien claras. La primera, Señor, es que estás acá. Achicaste distancias, estás con nosotros, tomaste la iniciativa. Sos un compañero de camino y no nos dejás. Estás caminando con nosotros a pesar de que quizás no podamos ni verte ni sentirte en muchas ocasiones. Pero sabemos que estás, porque es una promesa que nos hiciste. Gracias, Señor, porque sos un compañero de camino y estás acá, con nosotros escuchándonos y caminando a nuestro lado. Y segundo, Señor, gracias porque nos dejaste tu palabra. Y por eso, Señor, te queremos pedir que no seamos tardos para creer, ni faltos de entendimiento, sino que podamos, Señor, analizar nuestras circunstancias, ver nuestras circunstancias, vivir nuestra realidad a la luz de lo que nos dice la palabra. Señor, te queremos agradecer por si las circunstancias cambian. Y también te queremos agradecer si las circunstancias no cambian. Porque de algún modo, Señor, que las circunstancias no cambian, nos requiere a nosotros, de nuestra parte, la capacidad de poder cambiar el modo en que estamos leyendo nuestras circunstancias y hacerlo desde una perspectiva divina. Porque al fin y al cabo, Señor, nosotros somos los que creemos, y lo repetimos, de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, te damos gracias porque podemos descansar sobre esta promesa, sobre todas tus promesas, porque son fieles y son verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.